Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio, creado entre Naranja Media y Protección, queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos, a través de historias reales, de personas reales, haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento. Sí, Juli y yo nosotros estudiamos en el mismo colegio desde que estamos en octavo, en segundo primaria. Sin embargo, no tenemos recuerdos nuestros, sino como hasta noveno, más o menos, octavo. Entonces estuvimos ahí como compartiendo la vida y el espacio mucho tiempo sin saber. Yo hace poco busqué una foto como en un anuario de ver ese man cómo se veía cuando tenía 8 años, a ver si lo recordaba, pero no. ¿De verdad? No, yo no, éramos un colegio muy grande. Y sí, somos novios desde el colegio. Esos son un montón de años. Son 12 años. Esta persona que escuchan es Natalia y nos está contando cómo conoció a Julián, su novio. Y escucharon bien, ellos llevan 12 años juntos. Y aunque Natalia y Julián son los protagonistas del episodio de hoy, la verdad esto no es una historia de amor. Esta para nosotros es antes una historia de intuición y de coherencia. Con ustedes, Julián. Es muy loco porque yo soy de Sogamoso, Boyacá. Okay. Mi mamá es de San Mateo, Boyacá, un pueblito cerca al Cocuy, al norte de Boyacá. Mi papá es de Pamplona, norte de Santander. Ellos se conocen en la Universidad de Pamplona, terminamos viviendo un tiempo en Sogamoso y luego mi papá termina trabajando en Ecopetrol en Barranca, mi mamá pide traslado y nos vamos a ir a Barranca Bermeja. Okay. Entonces mi infancia está rodeada un poco como de moverse. Sí. En Barranca, que es una ciudad de Santander al noreste de Colombia, el papá de Julián se vincula al sindicalismo en una época de violencia y de surgimiento de grupos paramilitares muy fuerte, lo cual obviamente significaba una amenaza para ellos. La cosa se pone tan candela, empiezan a asesinar a unos compañeros de mi papá, llegan amenazas, atentados, escoltas, no sé qué, nosotros muy pequeños, yo estaba en primero de primaria antes. Y mi mamá le dice a mi papá, no, ¿sabe qué, parce? Esto no, yo no voy a dejar aquí que nos peleen a todos, yo me voy para Bucaramanga. Y nos vamos para Bucara. En el 99 llego yo a ser segundo de primaria a Bucaramanga, okay. Tengo un hermano mayor que llegó a tercero y uno menor que llegó a primero. Julián creció entonces con unas claridades sociales y políticas muy fuertes por parte de su papá y por la convicción del proyecto educativo de su mamá, que no les habíamos contado, era maestra. Era una vaina muy genuina de los manes, sí. Mis recuerdos de infancia, las enseñanzas más grandes que yo tengo de mis padres son actos sencillos de ir a una manifestación, de ir a campamentos de desplazados en Barranca Bermeja, de compartir con la gente que más lo necesitaba, de plantearse todo el tiempo cómo podían ayudar a la gente, y creo que eso definitivamente me marcó a mí para siempre y a mis hermanos también. De alguna forma, mientras Julián era un adolescente normal, también heredaba una convicción social que no era común. En alguna parte de esta historia, como ya les adelantamos, en el colegio Julián se conoce con Natalia, con inquietudes parecidas, pero pues venían de dos partes diferentes. Mi papá es abogado, sin embargo, pues él se dedicó a la docencia siempre. Él nunca litigó, y su tía abuela, que fue quien lo crió, que es mi tía Leo, pues fue maestra toda su vida, y siento que ahí quizás tenía como esa conexión con lo que quería hacer. Sin embargo, también soy radicalmente distinta a ellos dos, porque yo llego a este interés también, siento que pues por una preocupación, por una angustia de querer cambiar las cosas, de saber que soy privilegiada y que no todos lo son, y que la injusticia está como ahí latente constantemente. Quizás a ese tema llegué por la música. Debo agradecer a la música por hacerme pensar. Más o menos como en octavo yo me vinculo a un proyecto que se llamaba El Tamalito del Amor, que era que los domingos unos pelados del colegio nos reuníamos, hacíamos ventas en el colegio, vacas, recogíamos plata en las entregas de notas y eso, y los fines de semana comprábamos en la plaza de mercado tamales y frutiño o jugo cuando se podía, y invitábamos a los habitantes de calle al parque enfrente de nuestra casa, que también era al lado del colegio, a compartir el desayuno el domingo. Ahí estuve varios años, ahí también estuvo Natalia, y eso también, ahí como que todo empezó a atar cabos, ¿sí? La inquietud en general es una cosa paulatina, es algo que nos lleva a explorar, a hacer lo que podemos desde donde estamos, y bueno, eso hicieron Natalia y Julián. Ya no eran las historias de mis papás, sino empecé a conocer y a escuchar mis propias historias a través de estas personas. Entonces no era solo el desayuno, sino que en conversaciones muy genuinas con habitantes de calles empecé a entender qué era la marginación social, qué era el consumo, qué era ser invisibilizado por una sociedad, y eso me empezó a calar muy muy fuerte. Casi que todo mi bachillerato lo terminé
con ellos ahí, generé lazos muy bonitos, muy genuinos con estas personas, y empieza como la etapa de no sé qué hacer con mi vida. Estas inquietudes de cómo construir una sociedad más justa son muy amplias. Con las experiencias que habían tenido en ese momento, uno podría decir que quiere ser presidente para cambiar el país, o que quiere ser abogado para luchar por los derechos de los menos favorecidos, o estudiar medicina y curar enfermos. Pero de nuevo, son las experiencias y nuestro contexto lo que le dan forma a nuestras decisiones. Julián, por ejemplo, pensó en hacer trabajo social o ser chef porque le gustaba la cocina. Pero la influencia de su hermano mayor lo inclinó a estudiar ciencias políticas en la Universidad de los Andes en Bogotá. Y por ejemplo, Natalia recuerda que en una presentación de su grupo de teatro en Bogotá vio una obra que se llama Quilele, y recuerda muy bien que en un Transmilenio su profesora le contó que esa obra había surgido de la investigación de una antropóloga en Bojayá. Y entonces yo dije, yo quiero hacer eso. Y creo que sin saber mucho a profundidad qué era la antropología y, como dirían mis papás, pues de qué iba a vivir, creo que ese fue el detonante para que estudiara eso, y fue como... Pues sí, el grupo de teatro del colegio del que después de ese viaje me salí, porque pues no sé, lo mío no era eso, pero fue como los caminos por donde llegué. Eso generó una inquietud, y esa inquietud eventualmente la hizo estudiar antropología en la Javeriana, también en Bogotá. Ni Julián ni Natalia vienen de familias muy adineradas, o no lo suficiente como para pagar las mejores universidades de la capital. Pero por un lado, Ecopetrol, la empresa donde trabajaba el papá de Julián, tenía un programa de becas que le cubría el 90% de la matrícula en la universidad que él quisiera. Y Natalia obtuvo una beca de 80% que le daban solo a los 10 mejores ICFES que se presentaron ese semestre en toda la universidad. Entonces, se fueron para Bogotá. Y llegar no fue fácil. Por un lado, era una ciudad nueva, más fría y más hostil. Y por otro, porque ellos no escogieron carreras donde hay un oficio particular, no se trataba de aprender a hacer algo puntual, sino de formar una postura o una forma de ver el mundo. Y eso pasa después de leer, de pensar, y de pensar tanto hasta el punto de cuestionarse todo. Para mí fue muy gratificante y miedoso que ahora lo más importante fuera, al final de cuentas, lo que yo opinaba. Como que uno pasa de un mundo de respuestas correctas e incorrectas, de exámenes de ABC, a un mundo en el que, oye, vas a escribir lo que piensas, y eso es lo importante. Entonces fue también como tener que encontrar mi propia voz en la escritura, porque eso era lo que iba a hacer durante los 5 años que venían. Escribir y escribir y escribir y escribir y escribir, leer y escribir muchísimo. Yo ya no me sentía ni de un lado ni del otro. Entonces no me encontraba tampoco en consejos de la universidad, ni en representaciones estudiantiles, ni en movimientos, ni nada de eso, pero tampoco por fuera en grupos de investigación así parados en la raya, nada. Yo no, como que no me identificaba ni aquí ni allá. Y ahí fueron apareciendo también, pues para mí lo que hizo en mí la antropología, y lo que creo que la antropología tiene por hacer, es como de construir tantas ideas fijas que uno tiene. Digamos que sí, uno lo dice, ¿no? Como hay personas que piensan diferente, pero esto de que hay concepciones distintas del mundo no solamente es que ahí están, sino eso como me cuestiona a mí, las formas en que yo concibo la realidad, las formas en que yo concibo lo que está bien, y como abrirse a la posibilidad y a la realidad de que el mundo no es una sola forma en que se vive, como se desarrolla, que no hay una sola forma de vivir, que no hay una sola forma de creer. Pero por otra parte tampoco pertenecía, yo qué sé, a partidos políticos tradicionales, nunca he hecho campaña. Tampoco me sentía activista del otro lado, digamos, ¿no? Tampoco me sentía empresario, tampoco me sentía emprendedor. Tampoco sabía si ya de ese momento en adelante quería seguir estudiando ciencia política, porque la ciencia política en un momento me pareció que me dio toda la comprensión de la realidad social que me rodeaba y del mundo, pero me parecía súper coja en acción, en transformación, en medidas reales. Entonces ahí tuve un acercamiento muy bonito a la antropología. También uno queda como en un mundo de la inestabilidad, como no sé, no tengo ninguna certeza, ¿no? Y eso es duro. Sentí que la universidad ya no me estaba enseñando más. Sentí que la universidad cumplió su función. Me imagino que esa puede ser de desestabilizarlo a uno en el mundo, de llenarlo de preguntas y de dudas, pero me sentí como solo, marica, abandonado en el mundo, con un poquito de crisis existencial. Antes de seguir en este punto de la historia, necesitamos hacer una pausa y contarles otra cosa. No sé si recuerdan, pero la mamá de Julián es de San Mateo, Boyacá, cerca del Cocuy. Y el Cocuy es importante porque es una de las 6 zonas de Colombia donde hay nieve colombiana.
Y nos atrevemos a decir que todos un día soñamos con conocer la nieve. O bueno, todos los que crecimos cerca a la línea del Ecuador en el trópico, pues donde no hay estaciones. Todos crecimos viendo la nieve en la televisión y soñando con hacer esos muñecos con nariz de zanahoria o con hacer angelitos en el piso. La nieve era un sueño, pero era un sueño lejano que no conocíamos. Lo que no sabíamos es que en Colombia hay nieve, pero es diferente. En Colombia la nieve no llega a los patios de las casas antes de Navidad. En Colombia hay nieve de enero a diciembre, pero solamente después de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en la muy alta montaña. Y llegar no es fácil. Llegar a la nieve en Colombia es una travesía. Lleva mucho rato soñando con conocer la nieve. Mi mamá desde un pueblo a 2 horas del Cocuy, y yo no había tenido la oportunidad. Cuando pequeños habían hecho una expedición, mi mamá ha ido 7 veces, pero no nos llevaron porque éramos muy pequeños, y bueno, y siempre había tenido como esa gana. Digamos que esto hacía parte de esas vainas que yo siempre había querido y nunca había hecho, y que un poco cuando el escenario de que, pues como esa conciencia de que en Colombia hay nieve, que uno podría hacerlo, etcétera, entonces nos montamos con Julio en esta idea de irnos de viaje al Cocuy, unas vacaciones. Ese día que salimos a caminar, yo como que no soy una persona muy atlética, pero recuerdo que yo tenía tantas ganas de llegar al borde de nieve que yo iba liderando la línea, o sea, yo no tenía cansancio, yo no tenía soroche, yo estaba muy emocionada, y Juli, que digamos es un poco más deportivo, y bueno, otras personas con las que íbamos estaban así como, y yo estaba como, yo que soy fumadora, o sea, como que yo decía como no puedo creer que esté haciendo esto de esta forma, o sea, ¿qué me está pasando? Yo estaba muy emocionada, o sea, era como mi sueño de niña, llegar allá y cogerla y hacer el raspado y todas las cosas. Entonces como que cuando ya estábamos muy cerca, cuando ya era como inminente que íbamos a llegar, como que yo ya estaba así como con el corazón a 1000, y llegamos y fue como, yo recuerdo que fue una de esas alegrías simples y sencillas de mi vida, uno de esos recuerdos bonitos. Fuimos un paseo espectacular. Me enamoré por completo de la montaña, de la nieve. También como encontrar mucho de la tranquilidad. Para mí como que escuchar el viento, aunque es súper incómodo y doloroso y frío, también era como sentirse abrazado por el viento, ¿no? Y por meterse al agua y sentir que todo el cuerpo está frío, no sé, como muy sensorial, ¿no? Como que yo siento que quizás yo soy muy racional y estoy como muy metida en mis ideas, y es como, oye, sabes, tienes un cuerpo, está conectado aquí, hay un montón de sensaciones que también necesitas para pensar, para llegar a la calma, y como esa conexión también con estos paisajes y con este silencio y con la naturaleza, así como con un aspecto de la vida que para mí era como secundario. Algunos años después del Cocuy, Julián y Natalia viajaban en moto a Ecuador y ahí hicieron un intento de cumbre en el volcán Cotopaxi, cerca de Quito, pero no lo lograron. Y entonces mi otro recuerdo de la nieve es estar llorando en medio del glaciar en una cueva de hielo, al más no poder, porque no iba a llegar, porque ya habíamos decidido que no podíamos seguir. Él ya también fue como, no, amigos, hasta esperemos, veamos el amanecer aquí y bajemos. Entonces mi otro recuerdo no es la felicidad absoluta, sino el de pues una meta que no cumplí, que fue súper dura, que fue súper doloroso, y fue difícil, que aprendimos también a escuchar el cuerpo y a ponernos también como límites, que tampoco se puede actuar con la locura, pues, de subir a como... La nieve ya significaba algo para los dos, pero desde esa vez en el Cocuy y esa vez en el Cotopaxi fue algo diferente. Podríamos decir que de alguna manera la nieve es como esas canciones o esos lugares o esas fechas que comparten las parejas, pero no, la nieve se convertiría en mucho más que eso. Pero por ahora dejemos la nieve de lado y volvamos al momento en la universidad. Como venían contando, Julián y Natalia habían tenido una experiencia universitaria muy reflexiva, incluso desestabilizadora. Es curioso, pero cuando uno está en el colegio siente que esa decisión de qué estudiar va a ser definitiva, y eso da como vértigo. Y después, cuando la universidad está acabando y está empezando la vida de verdad, uno siente que ahora sí las decisiones son definitivas, mis prácticas, mis primeros trabajos, etc. Hay una idea de que uno tiene que saber a qué se quiere dedicar para no desperdiciar tiempo, y cuando uno no lo sabe siente como una presión en la espalda, cuando la verdad nadie sabe. Julián, y sobre todo Julián, estaba sintiendo algo muy parecido y llevaba toda la carrera buscando. 4 años largos de universidad en el que aprendí mucho, reflexioné, bla, 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 pero me desubiqué por completo en el planeta. Recuerdo exactamente el día en el que yo me encontré en el mundo. Me acuerdo que mi hermano en su ceremonia de graduación, después de su ceremonia de graduación, llegó a la casa con mi cuñada ahora, porque se casaron, y me dijo, Julián, porque él sabía lo que yo estaba viviendo, él sabía mi crisis, él sabía que yo no estaba en el mundo. Y me dijo, Julián, le tengo el trabajo para usted. Y yo, súper escéptico, o sea, llevaba 4 años y medio en los que no había pertenecido a nada.
le dije, sí, cuénteme Luis, todo bien. Y el man me puso la pieza promocional, que era un video de un par de minutos de Enseña por Colombia, que ahora ha cambiado un montón, y yo lo vi fijamente en el computador, y dije, sí, esto es lo que yo quiero hacer. Me pareció impresionante su propuesta, me pareció increíble lo que estaban haciendo, la invitación, y de verdad fue muy extraño porque por primera vez yo me sentí que quería pertenecer a algo. Ese fue el sentimiento genuino que yo tuve. Yo quiero hacer parte de eso. Y le dije a mi hermano, ¿dónde me inscribo? Muéstrame la página. Me metí a la página, investigué más, decía postúlate ya, el link, y yo, postúlate ya, voy a aplazar la universidad, me voy, Luis, gracias. Y el único requisito es ser graduado, tener el diploma a la hora de empezar a dar clases. Se me rompió un poco el corazón, pero me llenó de motivación para terminar los 2 semestres que me faltaban de la carrera. Y me enamoré, entonces empecé a investigar y empecé a seguirlos por las redes, y cada vez, ese año fue un año muy bonito porque fue un año de mucha expectativa para mí. ¿De preparación? De preparación, como bueno, listo, ya pasé el guayabo de que ya no me puedo ir, calma, voy a terminar la universidad, que es lo que me piden, y me voy a ir a trabajar en Enseña por Colombia. Cuando uno lleva mucho tiempo buscando y uno ve una respuesta correcta, uno lo sabe, porque el hecho de que uno no sepa qué es lo que quiere no quiere decir que no pueda reconocerlo cuando lo ve. Enseña por Colombia es una organización que invita a estudiantes universitarios a dedicarse tiempo completo y durante 2 años a ser profesores en colegios de zonas alejadas. Esta experiencia en las aulas es muy valioso para los niños, pero también para ellos como profesores, porque los mete dentro del sistema educativo colombiano, ese que todos queremos cambiar. La propuesta de Enseña por Colombia reunía muchas cosas que Julián tenía por dentro. Mi prioridad era huir de Bogotá. Sí. Estaba agotado, en la universidad no encontré la práctica que quería, no encontré el contacto con la gente que quería, la capital me trató súper fuerte con el transporte público, con los robos, con la inseguridad, yo vivía con miedo. Por otro lado, no se trataba solamente de ser docente, sino que también era una apuesta política muy interesante por ser docente en los lugares de mayor necesidad del país. Sí. Y creo que ahí yo encontré un match entre el tener un trabajo, entre la conciencia social que yo había desarrollado esos años y entre explorar y tener un contacto real con el país que yo conocía en los libros, sí, en las revistas, en los artículos, de los que quizás había hecho trabajos, pero que yo de verdad nunca había explorado como ser humano y que mi humanidad no había estado ahí en un trabajo social. Y yo sentía que esa era la mayor carencia de mi experiencia universitaria. Y confieso que en la universidad nunca pensé en la educación, y creo que el paso entre el politólogo buscador de la universidad a trabajar en educación fue porque yo me dije a mí mismo, yo sí quiero trabajar en el país, quiero hacer cosas por el país, quiero seguir contribuyendo al desarrollo social del país, pero yo no quiero trabajar con muerte, yo no quiero trabajar con violencia, yo no quiero trabajar con desplazamiento. Yo estoy en un momento de mi vida tan frágil que no quiero agregarle más violencia, ¿sí? Y muchos de los trabajos en los que empezaban a desempeñarse mis compañeros era eso, ¿no? Como trabajos que tenían que ver con la guerra, trabajos que tenían que ver con desmovilizados, trabajos que tenían que ver con situaciones del país de las que yo era plenamente consciente, pero en ese momento no me sentía listo, ni preparado, ni quería afrontarlas. Y cuando apareció Enseña por Colombia, yo vi en la niñez la vida. Dije, yo voy a trabajar en una región súper afectada, súper golpeada por el conflicto armado colombiano, pero yo voy a trabajar con niños, yo voy a trabajar con jóvenes, yo voy a trabajar con personas que son vida pura, con personas a las que la vida le queda por delante. Y eso me llenó de mucha emoción, y ahí fue que yo conecté con la educación y yo dije, la educación puede ser mi camino. Por supuesto que yo valoro muchísimo a las personas que trabajan en otros contextos y creo que es absolutamente necesario, pero cuando yo entendí que a través de la educación, a través del contacto con los niños y los jóvenes también podía transformar la realidad, su realidad, mi realidad, entender otro mundo, me enamoré de la educación. Enseña por Colombia sonaba perfecta y entonces pues había que pasar. Y yo me fui porque Nati siempre ha tenido una rigurosidad académica así muy fuerte. Y yo le dije, Nati, ayúdeme. Esto es lo que yo quiero. Yo sé que implica que estemos separados después de estar muchos años de relación. Sí. Pero por favor ayúdeme porque yo creo que encontré mi lugar en el mundo y yo quiero pertenecer a eso. Pero las cifras eran como, se presentaron 5.000, 3.000 personas a la convocatoria y pasaron 50. Y yo era como, sí, un poquito de
yo qué sé, si falta autoestima o qué, pero igual la idea de que yo me había encontrado el lugar donde quería estar era más fuerte que eso, y yo me senté y me tomé el tiempo de llenar el formulario, de hacer el ensayo, de responder todas las preguntas, lo envié, llené mi formulario, pasé esa primera etapa, me llamaron a una entrevista en la Tadeo, me acuerdo que fue yo súper nervioso, como llevo esperando un año, si esto no me sale, yo no sé qué hacer en la vida, o sea, plan B, cero, no tenía ningún plan B, este era mi plan A y super A. Luego nos notificaron como, bueno, Juli, vas a ser profesor en el colegio Celestino Díaz de la vereda Jurado del municipio de Chigorodó. Chigorodó, un pueblo de 55.000 habitantes en el Urabá antioqueño, al noreste colombiano, se convertiría en el nuevo hogar de Julián. Físicamente se ve como se ve un pueblo, con una plaza principal, casas sencillas, algunos edificios que no pasan los 4 pisos, tiendas y equipos de sonido muy ruidosos. Pero el Urabá y su gente tienen muchas particularidades. Creo que podría responder a esa pregunta categorizando el Urabá como una región súper rica culturalmente. ¿Qué pasa? Chigorodó es Antioquia, sí. Entonces hay paisas, hay blancos. Y Urabá igual, pero también está pegado al Chocó, ¿no? Entonces hay mucha cultura afro. La mayoría de mis profesores eran profes que venían del Chocó. Pero también está pegado a Córdoba, entonces hay mucho chilapo que dicen. Y también está a 2 horas de Chigorodó el mar, Necoclí, entonces también hay una cultura costeña muy extraña. Entonces Chigorodó es... y por supuesto, pero no menos importante, toda la serranía de la Vive... está habitada por comunidades indígenas bastante grandes, algunos de ellos fueron estudiantes nuestros, entonces hay una riqueza cultural fascinante en el Urabá, una locura, cómo todas esas culturas conviven, se entrelazan, proponen, pelean, y es una cultura única, es súper raro, no es como cuando uno va a algún lugar y todo es muy clarito, no, allá todo es de muchísimos colores, de muchísimos sabores, y eso es bonito, ¿sí? Julián estaba determinado a vivir la experiencia completa del Urabá. Desde que llegó se preocupó por recorrer la región y hacer parte de la comunidad que lo estaba adoptando. Yo me fui, el colegio queda a 22 kilómetros de Chigorodó, sobre la vía nacional. Fuimos un par de días antes en bicicleta a conocer el colegio. Y yo como, lindo, tal, abierto, queda sobre la vía nacional, tiene unos salones cerrados, también tenía como un salón comunal abierto, tiene una cancha de fútbol que tiene vista a la serranía de la Vive, era un poco elevado, entonces también los atardeceres, tenías como una vista superior a la planicie que quedaba hacia el lado del Chocó. Y listo, dije, mi colegio está muy lindo, esto era lo que yo quería. Nos devolvimos en la bicicleta, tal. Y luego el primer día llegué a decir que hubo mucho gusto, yo voy a ser el nuevo profe de sociales. Uno de esos que me presenté era el profe de sociales y me dice, no creo. Y claro, ¿no? Yo llegué a ser profesor de economía, política y filosofía de 10º y 11, profesor de etnoeducación de 6º a 9º, y profesor de educación física de 6º a 11 porque no había profesor de educación física y alguien tenía que tomar la carga, y a mí me encantaba el deporte, estaba muy encarretado con la bicicleta en ese entonces, estaba muy en forma y yo dije, pues bueno, yo. En este punto de la historia, mientras Julián estaba por allá en Chigorodó, a 800 kilómetros al sureste, en Bogotá, Natalia seguía estudiando su último año, porque en su universidad las carreras duran 5 años y no 4 como en la de Julián. Natalia hizo sus prácticas en el Magdalena Medio, trabajando con comunidades de pescadores, y después de eso, un poco el azar la llevó a acercarse a la educación. Digamos que por cosas de la vida, más que como por mis intereses más profundos, yo termino en el CINEP trabajando con un proyecto con profesores. Entonces, digamos que ahí como que me acordé de mí misma cuando estaba en 11 en el colegio y decía que yo quería estudiar esto, pero que lo que quería hacer en el cotidiano era ser profesora. Digamos que en este momento, pues en ese momento cuando estaba en 11 y también por toda esta triste imagen que se tiene de los docentes como una profesión que no tiene nada de respeto, que no vale la pena, sí, o sea, digamos que esos imaginarios estaban en mí muy fuerte cuando salí del colegio. Pero ahí cuando yo estaba trabajando con los profes, cuando me acerqué de nuevo como a ese mundo que en un momento para mí era lo que yo quería hacer, fue como, yo quiero hacer eso. Y yo, claro, yo estoy apoyando a los profesores en un proceso muy bonito, pero al igual que te contaba ahorita, pues creo que no soy quien para hablar de esto si no he estado en un salón.
y lo que yo quiero es estar en un salón. Y ahí pues me metí a Enseña por Colombia. Enseña por Colombia fue la respuesta a preguntas e inquietudes muy diferentes que tenían Julián y Natalia. Es curioso, pero pareciera que ellos van por la vida juntos, pero por razones diferentes. Y me fui, y pues igual allá también pues estaba Juli, entonces también no fue como, quizás yo no pasé por algo que pasan muchos, que es como estar totalmente desarraigado y solos en un lugar nuevo. Y ya, llegué a Carepa, me asignaron como monodocente, que es que yo era profesora de todo, de un quinto, pero eso duró solo 2 meses. ¿Por qué? Porque uno de los profes de bachillerato, que daba sociales y filosofía, le ofrecieron una rectoría. Y pues el rector dijo que o sea, pues que para él era más fácil conseguir a alguien que fuera monodocente de quinto, que a alguien que tuviera el perfil que pudiera dar filosofía y sociales. Y yo como, pues hagámosle. Eso fue súper triste, porque luego estos chicos se quedaron sin profesor como 1 mes. Y ahí ese fue mi primer golpe en el corazón del sistema educativo. Fue como, o sea, yo quería devolverme, ya no podía. Y no había profesor para ellos. O sea, ellos no fueron al colegio como en 1 mes. Y luego tuvieron un profe que se fue y luego otro. Y entonces yo primero me sentí culpable de haber tomado la decisión, pero también me sentí como, pucha, o sea, si no eran ellos, igual eran los otros, hay que pasar 1 mes para que llegue un profesor a un colegio, no hay nada que hacer. Y claro, pues ahí fue muy difícil, fue como de los primeros dolores grandes que tuve en esos años. Estas cosas pasan todo el tiempo en los colegios de Colombia, sobre todo en las zonas más rurales, y como dijimos, de eso también se trataba la idea de entrar a Enseña por Colombia. Claro, este es solo un ejemplo porque en el camino vieron muchas cosas duras, tristes y difíciles que deberían cambiar, pero de eso no se trata esta historia. Julián, en clase de educación física, se dio cuenta de algo. Yo me empiezo a dar cuenta que hay estudiantes que viven a 2 horas del colegio, que caminan 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Y me empiezo a dar cuenta que en algunos ejercicios que hacíamos en pruebas de resistencia hay estudiantes que tienen un nivel físico impresionante. Y empiezo a indagar y la mayoría coinciden con estos estudiantes o que trabajan muchísimo, que han trabajado toda su vida en el campo o que recorren grandes distancias para llegar al colegio. Y yo digo como, acá hay un potencial sorprendente. Yo quiero empezar a hacer cosas con ellos, con esos estudiantes. Si estos pelados hacen esto todos los días, quiere decir que están haciendo un entrenamiento diario casi que de atletas, ¿sí? O sea, tienen un nivel físico muy potente. Tanto así que yo creo que ante retos que nosotros desde la ciudad nos los imaginamos como que hay que entrenar un montón, ellos lo harían sin mente. Como que no se le da valor a ese esfuerzo, sino que se dice como, ay, sí, tan sacrificados los pelados que se van al colegio y que todos los días hacen el esfuerzo. Parce, hay que dejar de verlo solamente como el sacrificio. Estos pelados que podrían sacarle provecho a esta vida que tienen y que también les trae muchas cosas positivas. Y es como darle un valor diferente, porque es como los pobres pelados del campo que les toca caminar y que tienen la escuela lejos y que sus papás viven con el mínimo. Y es como, oye, pero esa vida de los pelados también tiene un montón de cosas que son súper importantes, que son muy valiosas y que, parce, que usted envidiaría también, así como usted cree que ellos envidian nuestra vida, ¿sí? O sea, no, esto no es así, no más. Entonces, como que esa era como nuestra tema. Les invito primero a una caminata desde la vereda Jurado a Mutatá, que es otro municipio como Chigorodó, que eran 38 kilómetros desde la vereda. Entonces, empiezo a convocar un grupo de pelados para hacer una caminata. Solo por el hecho de caminar y de tener una experiencia diferente. Me voy a Mutatá, me voy a un lugar, a un sitio turístico donde pasa el río Mutatá y hay una poza gigante hermosísima de colores espectaculares. Y le digo al señor, vea, yo soy profesor, yo estoy convocando un grupo para hacer una caminata. Le pido el favor que usted me deje acampar con mis estudiantes acá. El hombre llega y me dice como, ¿qué? ¿Cómo así? No, sí, todo bien. ¿Pero me ayuda o no me ayuda? Sí, hágalo. Entonces yo me devolví al colegio, terminé de convocar el grupo, salieron bastantes chicos y era un grupo diverso, o sea, la invitación era abierta. ¿Usted quiere caminar hasta Mutatá? Todos conocen Mutatá, por supuesto, allá. Y llegaron los pelados, llegamos ese fin de semana, yo convoqué a un par de profes, otro profe que era de educación física en una vereda más adelante, pero pertenecía al colegio, la sede, y a otra profesora de Enseña por Colombia que se llama Sol, y nos fuimos
con una olla de sancocho que le pedí prestada a la señora donde almorzaba, con sus maleticas, con cobijita, con vaina, a caminar por la carretera. Por supuesto hubo estudiantes que eso no les hizo mella nada en un momento. Yo me acuerdo que hubo un estudiante que se llama John Miller con unas chancletas 3 puntas y yo con unas botas, no, Merrell, una maricada de esas. Y llegamos y fue hermosísimo. Volvimos al colegio y los pelados volvieron. Yo feliz, bueno, mi caminata un éxito. Entonces, claro, a mí me parecía muy chévere, yo lo envidiaba un poco porque pues Juli también como que tenía más cercanía con los estudiantes grandes, yo tenía más cercanía con estudiantes pequeños y eso me daba como mucho temor. Pero él como que no veía en ese obstáculo, sí, como que era, listo, ¿no? Pues yo le digo al rector, o no, pues vamos, es un sábado, pues yo simplemente voy y ya, así como que no, él no lo veía tanto así. Y los encontraba también como muy provechoso, sí, como para hablar de otros temas con ellos, para salirse del aula y tener como de pronto conversaciones más profundas, y pues sobre todo, ¿para qué? Pues para disfrutar, como diría Juli, para disfrutar la vida y pasarla bueno también, porque eso también es importante. Y los pelados empiezan a hablar de eso y empiezan a contarle a las familias y empieza a correr el rumor de este profesor como medio deschavetado, y yo me emociono más. Y digo, vamos a ir de jurado a Necoclí en bicicleta. Bueno, un momentico. Eso es como ir y venir de Bogotá a Villavicencio o hacer una etapa normal del Tour de Francia sin ser profesionales. Y les boto el dato a los pelados. Y de, profe, una tal. Yo ahí también, ese primer viaje me sirvió de experiencia para acotar el grupo, ¿sí? No se podía con todos. Había niños que eran muy jóvenes, muy peladitos. Habían otros muy indisciplinados. Entonces empecé como a meterle rigor a la selección. Entonces sale un grupo, muchos sin bicicleta, pero con la energía. Yo digo, no se afanen, yo les consigo la bicicleta. Salieron como 8 pelados y una niña, Luisa. Julián, incluso rayando un poco en la irresponsabilidad, decidió que eso sí era posible. El recorrido más largo que habían hecho en bicicleta era alrededor de 8 kilómetros a la vereda de al lado, y eso ya era muchísimo para ellos. Pero precisamente eso quería Julián, demostrarles que eran capaces de muchísimo más. Los invité a mi casa el día anterior de la salida. Cocinamos, madrugamos y arrancamos de Chigoró a Necoclí en bicicleta. Un viaje que yo había hecho como 2 veces nada más. Que me parecía que era viable, que me parecía que era duro. Pero yo dije, que hijo de madre, vámonos. Eso me tocó hablar con los papás, me tocó decirles, pues estamos en bicicleta, en una vía nacional, pues podemos morir, sí. Nadie quiere accidentarse, pero es la realidad. Muchos pelados no les dieron permiso por lo que implicaba la travesía. Yo me había ido a este hostal que se llama Urantia en Necoclí previamente, igual como había hecho Mutatá, y le había dicho a don Jorge, el dueño, don Jorge, yo voy a hacer esto, déjeme quedar gratis porque yo plata no tengo, hermano. Y él me dijo, listo, hágale. Y entonces yo le dije a los pelados, cada uno consígase 30,000 pesos. Yo hice como cuentas para vivir 4 días. Cada uno consígase 30,000 pesos. Y llegaron los pelados con sus 30,000 pesos. Nos fuimos para Necoclí. Yo me conseguí un par de bicicletas prestadas. Algunos tenían, no todos. Llegamos a Necoclí, hicimos un mercado en el Consumax y nos fuimos para el hostal del hombre. Y no, una locura, o sea, fue demasiado lindo el trayecto con los chicos, pasar de la emoción increíble los primeros 10 kilómetros, todo el mundo con su maletica, tal, a la desesperación a los 80 kilómetros tirados al lado de la carretera, mamados como, pero esto es demasiado difícil, no vamos a llegar. Y yo un poquito azarado de, pucha, ¿será que no vamos a llegar? Yo iba solo, entonces era como, yo no puedo mandar a un niño para su casa otra vez, no puedo dividir el grupo, no, o todos al mismo ritmo o nada. No fue como en Mutatá, que tenían la ayuda de otros 2 profes. Y entonces nada, descansábamos, tomémosla suave. Los que van sólidos, ayúdenle a llevar la maleta al compañero. Los que van cascados, hágale a su ritmo, tranquilo, adelante, todos vamos detrás. Y cuando llegamos al mar había pelados que no conocían el mar. Viviendo al lado. Viviendo a 2 horas del mar. Y conocer el mar por primera vez, habiendo llegado en bicicleta por sus propios medios, fue impresionante, ¿no? Fue demasiado lindo, hermoso. Estuvimos ese día, otro par de días en el hostal finca, y emprendimos la de vuelta, y la de vuelta fue la tortura, sufrimiento puro y duro, porque estaban muy cansados, muy agotados, lo habíamos pasado muy bien, pero ya había pasado esa emoción de la meta, de llegar, y la meta era llegar a la casa ahora, y pues qué aburrido.
En todo caso llegamos a Chigorodó y habíamos hecho 212 kilómetros en bicicleta con un grupo de jóvenes que nunca se imaginaron que podían montar tanto en bicicleta. Jamás. Esta experiencia de llevar a 8 niños a Necoclí no fue de esas experiencias en las que le damos a alguien porque no tiene. No fue llevar al zoológico o al parque de diversiones o al mar por primera vez. Necoclí fue más que todo un viaje que compartieron y que también marcó a Julián. Algo muy parecido a la vez que conocieron la nieve con Natalia. Y entonces la cabeza, bueno, ya aterrizamos, yo descanso de la responsabilidad de tener a estos jóvenes en este contexto un poco arriesgado. Y me empieza la cabeza a dar vueltas. Y estando en el Urabá, puta, yo no sé qué me pasó, pero un día como por la cabeza, ¿por qué no llevo a uno de estos pelados a la nieve? Cuando eso yo tenía una motico. Y yo dije, voy a llevar a uno de ellos, así sea uno de ellos, a conocer la nieve en la moto. Yo le pago todo, lo invito, le pido permiso, lo monto en la moto y nos vamos hasta el Cocuy. Y yo lo que quiero es compartirle esta experiencia que yo tuve hace unos años a esa persona, porque yo sé que también le va a transformar y le va a cambiar la vida. Y entonces me pasó así como como una flecha por la cabeza y yo dije, yo me ganaba 1.097.000 pesos. Y yo dije, yo con ese sueldito yo ahorro y en diciembre me llevo a un estudiante para el Cocuy. Y empecé yo a contarle a Nati. Julián se lo contaba a Natalia como esas cosas que uno piensa, que le parecen una locura y que dice en voz alta para asegurarse de estar diciendo algo lógico. Y llegó el rigor de Nati. Pues no tiene por qué ser tan loco, ¿por qué no montamos un proyecto? Escribimos un proyecto, no se me había pasado por la cabeza escribir ni media palabra para eso. Y llevamos un grupito más grande. Nati, de verdad, sí, tiene sentido, empezamos, conversábamos, tal, entonces nos emocionamos con la idea. Bueno, ¿cómo pensamos cómo vamos a conseguirnos la plata? ¿Cómo le damos como un sustento un poco pedagógico a lo que queremos hacer? Pensemos, ¿sí? O sea, ¿qué van a ganar estos chicos con ir a la nieve? ¿Qué van a aprender? Y pues claro, Juli como un poco, no, pues es que eso es muy subjetivo, cada uno va a tener tus emociones, y yo sí, pero en lo subjetivo, pues qué es lo que creemos que podemos aportarles, ¿sí? Porque al final de cuentas pues van a compartir una experiencia, eso quiere decir que también van a compartir, en lo subjetivo va a haber algo colectivo también, y era como, listo, el tema del liderazgo y el trabajo de equipo como que fue como lo primero que resaltamos ahí, como la perseverancia. Así, el proyecto de llevar a un grupo de niños del Urabá al Nevado del Cocuy de repente se veía posible, y cada vez más posible. Si se fijan, esto nace de una idea simple, del sentimiento de no saber qué va a significar la experiencia para la otra persona, pero la certeza que va a significar algo. Este proyecto no nace de un entendimiento profundo de las necesidades de los niños, ni de una apuesta pedagógica, sino de la intuición, de un sentimiento. Pronto, Julián y Natalia comenzaron a involucrar a más personas. Tenían que pensar en grande y buscar gente que los ayudara a convertirlo en una realidad. Convoquemos profes de enseña que nos ayuden, entonces convocamos a Adriana, convocamos a Jime, y ellas, no, qué idea tan bonita, hagámosle una, sí, está muy chévere, tal. Entonces empezaron estas profes, más Nati, y empezamos a escribir y tal, y se formó un documentico que si ahora uno lo mirara sería un chiste, pero en ese entonces era como lo más impresionante que teníamos, y empiezo yo a enviar mensajes por Facebook a todos los deportistas que yo sabía que eran de Urabá, a todas las tiendas de montaña del país que yo conocía o las que algún día había comprado, a todos los amigos que tenían que ver con el mundo de la escalada, del montañismo, del alpinismo, y empiezan a responder algunas personas. Me interesa, está muy bonito, cómo podemos ayudar, sí, ideas, y entonces fue pucha, y empezó a hervir la sangre, no, esto se puede, esto no está tan loco, hagámosle. Pum, cuando llega Fernando González Rubio con su fundación y dice, a mí me gusta, hagámosle de una le decimos a North Face que nos dote con unas botas, unas chaquetas, unas carpas. Fernando González Rubio fue el primer colombiano en alcanzar la cumbre del Monte Everest, el pico más alto del mundo. Con él montado en el proyecto, pues las cosas tenían muchísimo más sentido. Y Fernando me acuerdo el día que todo cambió y fue como, bueno, Julián, ¿y cuántos estudiantes? Y Nati estaba ahí enfrente, así como estás vos. 6, 10, poquitos. Y un cálculo rápido de mis neuronas dijo, un bus caben 40 personas, vamos 5 profes, 35 estudiantes. Fernando, yo creo que por ahí 40, 50 personas. Nati, ¿cómo qué le está pasando? Y Fernando, me parece muy bien, me parece un gran número. Y yo como,
eso, los ojos me brillaron, me emocioné así, increíble, sorprendente. Y luego llega OVA con otro respaldo así súper grande y empieza a construirse todo lo que sería el Urabá La Nieve, que pasó de un niño a un grupito de mis estudiantes a, espérese un momento, nosotros somos una comunidad educativa que estamos presentes en muchos lugares del Urabá. Listo, invitamos un grupito de nuestros estudiantes, de A5, de A3, de A6. Pero ¿por qué no le damos la oportunidad a cada profe de enseña por Colombia que está en la región de que postule un niño y nos llevamos un niño del Cerro de Carepa, nos llevamos un niño de las Changas de Necoclí, nos llevamos un niño de Chigorodó, del Celestino Díaz, de todas las instituciones educativas en las que tenemos presencia y hacemos esto una vaina regional y no una vaina local, y no es que Julián va a llevar a sus estudiantes de paseo, sino que esto se convirtió de repente en un proyecto educativo con representación regional. Implicaba que nos tocaba acampar, que nos prestaran carpas o que consiguiéramos carpas, sleepings, que teníamos que tener guías de montaña muchos días, que teníamos que llevar comida, que teníamos que tener estufas de gas o de gasolina, o sea, era una súper logística. O sea, yo cuando hice el presupuesto fue como... Pero fue como no, como con la gente con la que estamos trabajando fue como, no, vamos a hacer lo posible, digamos. Entonces, ahí fue que ya listo, empezamos a recoger el dinero. Habíamos definido que íbamos a financiar el proyecto a través de una estrategia de financiamiento colectivo. Habíamos lanzado la estrategia, habíamos recogido como 13 millones y medio de pesos, como 13.750.000, una cosa así. Un sistema de financiamiento colectivo, conocido también por muchos como crowdfunding, consiste en buscar dinero para un proyecto a través de internet, con el apoyo de muchas personas. 13 millones de pesos es mucho dinero, pero no era suficiente, y el tiempo corría y el gran día se acercaba, pero ellos tenían las ganas y los aliados y la convicción para lograrlo, y solo tenían que esperar una llamada que cambiaría todo. Pero en esta ocasión, en esta historia, eso no fue lo que pasó. El golpe quizás más fuerte emocionalmente que yo he sentido en la vida, y es que de tener todo montado se vino todo al piso. Los apoyos se retiraron, cada quien por sus razones personales, de sus organizaciones, y volvimos a ser esos 4 profesores sentados en la mesa RIMAX de Chigorodó sin más apoyo que el nuestro. Y se acabó el año y cerraron el Cocuy, y pues estaba como el cierre del año y cerraron el Cocuy, no teníamos todo el dinero y fue como bueno, súper heavy. Y fue muy duro, lo primero procesarlo, aceptarlo y luego poner la cara a la gente que donó, era mi primera aproximación a financiamiento colectivo, y había personas de todo lado que habían dicho tome 50.000, tome 100.000, esta idea está increíble. Había conocido a todos los jóvenes, o a casi todos que habíamos invitado. Había hablado con sus papás, les había dado la mano, les había prometido, les había asegurado que íbamos a ir. Después de haber hecho actividades para recoger dinero, de haber hecho encuentros, de ponernos a entrenar, de madrugar, de hacer caminatas, todos los dramas, decirle a los niños, no vamos a ir a la nieve. Nos duele decir esto, pero en este caso las ganas de estos 4 profesores sentados en una mesa RIMAX en el Urabá no fueron suficientes. Porque a veces uno hace todo lo que tiene que hacer y está persiguiendo una causa noble y todos nos aplauden por lo que hacemos. Y como un recordatorio de que no estamos en control de todo, a veces las cosas simplemente no pasan. Ellos ensillaron el caballo muy temprano y de repente, estando muy cerca, el año terminó y Urabá La Nieve era menos que un proyecto. Esta historia continúa y en el próximo episodio les contamos qué pasó después.